En 1893, Sabino de Arana reunía a un grupo de personas en el Chacolí de Begoña. No convenció a muchos. En 1894 fundaba el Euskaldun Batzoki-Ya, en cuyo seno nace en 1895 el Bizkai Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. La incorporación al nuevo partido se produce de múltiples formas. Yo me he entrado en el nacionalismo vasco a través de los estudios, no a través de una cosa de tipo sentimental, sino de los estudios y de los libros y de los autores en aquella época hubo 4 autores de tratados de derecho natural que fueron realmente, como si dijéramos, científicamente hablando, o culturalmente hablando, universitariamente, los que dieron en mí, al nacionalismo vasco, una entrada por la puerta grande. La base de la organización del PNV desde su fundación hasta hoy es el Batzoki. Lázaro Gancedo fue el fundador del Batzoki de Menagaray. El Batzoki le hicimos restauramos una cabaña, un pajar ahí, hicimos eso. Y toda la gente aquí estábamos muy unidos, nos queríamos como hermanos, ¿no? Todo el mundo estaba entusiasmado por hacer el Batzoki. Valentín Santamarina, que era el carpintero, él se ayudó muchísimo, hizo los muebles y todos tallamos, porque yo también me gustaba la talla. El nacionalismo vasco llega muy pronto a la margen industrial y minera de la ría del Nervión. Los nacionalistas mantuvieron hasta el comienzo de la guerra civil una dura pugna con socialistas y comunistas. Luis de Arredondo fue presidente de ELA STV de Baracaldo y miembro del Bizkai Buru Batzar entre 1935 y 1977. Ellos eran más que nosotros, pero había una juventud terrible, formidable. Claro, al principio el vasco no es para andar a tiros y demás, y menos a cuchillo, ¿no? Como venían implantando su hegemonía de la forma que se les ocurría, con violencia como fuera. Y entonces en Baracaldo se formaron unos grupos de lucha y constantemente estábamos en Gresca. Después pasó otra cosa. En Baracaldo cogió mucha fuerza ELA. Y entonces ELA, casi todos éramos del partido, los afiliados a ELA. Y claro, entonces, por ejemplo, había un acto, una huelga proyectada por socialistas y comunistas, como fuese política, con sentido político, con miras políticas, enseguida Solidaridad hacía unos panfletos, los distribuíamos rápidamente y a lo mejor una huelga que estaba destinada para el día siguiente la hacíamos abortar porque íbamos a trabajar, claro, había que ir a trabajar con pistola, ¿no? Pero la abortábamos, ¿no? La ideología del PNV ha ido evolucionando a lo largo del último siglo. Juan de Ajuriaguerra planteaba en los 70 una vía federal. Necesita el pueblo vasco rápidamente un nivel de autonomía muy amplio que le permita no que su personalidad no desaparezca, que su cultura se mantenga, que no sea ahogada por las culturas de los demás. Y por lo tanto proponemos en este momento por un máximo nivel de poder autonómico que podamos conjugar en el Estado español, de acuerdo con las demás nacionalidades que componen el Estado español. Mi opinión es que la solución ideal sería la federal. Y propongo, por las razones que antes he dicho, una solución, yo personalmente, una solución federal. Pero siempre sin renunciar a los derechos que el pueblo vasco sigue teniendo a su autodeterminación. Derechos que no podemos hipotecar
porque no son nuestros, sino son de todo el pueblo y de los que nos vengan detrás. El PNV ha vivido numerosas escisiones a lo largo de su historia. En 1930 se superaba la más dramática. Hogeita hamarren diktadurero izan garaian, beren gerrekin da, alderdiak hasi zian mugitzen, eta gure alderdiare bai, mugitzen hasi zan. Gure alderdiak oker bat zeukan. Primo Riveran golpea baino lehenagotik, zatiketa bat sortu zen alderdian. Zango zan, ez tegite, hogeita zeien, hogeita zazpien, hogeita bosten edo, komunion eta partidu esan zen zatiketa bat egin zen. Zatiketa hori tamalgarria. Zatiketa guztiak dien bezala, gara ingoa izan den bezala, tamalgarria, ez da? Eta hola zatituta egina da, sortu zen diktadura hori. Primo Riven diktadura. Orduan esan nahi du, hogeita hamarren, horta jarraitzen genuen, zatituta, komunio alde batetik eta partidua bestetik. Orduan, gauza bat horri zen garaian, diktadura bukatu zen garaian, aurreneko gauza zertzen, alegin guztia egin alderdi hartze berriz batzeko. Eta hori egin zen. Elgoi barren bilduta, eta esan beharret, garai hortan, batez ere Gipuzkoarra jokatu zutela ondoen. A principios de la década de los 20 nace el Emakume Abertzale Batza. Las mujeres nacionalistas jugaron un papel de primer orden en el periodo republicano. Muchas sufrieron cárcel y dos de ellas, Aide de Aguirre y Polixene de Trabudúa, protagonizaron una famosa huelga de hambre. Emakume Abertzale Batzak dekon garrantzi handia, lehenengo erakutsi dabelako euren aurrari abertzaletasuna. Gaur badagoz abertzaleak benetakoak emakumearen meritu alda. Eta gero, lana egin neban lan guztia beti isilik gizonaren alboan, beti. Gerran baino lehenango, gerran lekuan, sobre todo, Frankoren denporan, ez dakigu hondikarren zenbat emakume benetako heroinak dagozen egin deban lan ederra horren denpora horretan. Asko. Eurentzako oki behar dugu bihotzean gure bihotz guztiegaz eskerrak emoten. El director me chilló, vale, dentro, te hacen quitar esto, el dinero que tengas o sortijas o algo, en depósito, y nada, me puso en la celda, una celda, pero pequeño. Don Luis Arana Goiri, el hermano de Sabino Arana, me mandó una cartita para que cesara la huelga, que cesáramos, que muchas veces digo que cesáramos, porque había los chicos, Porque cuando estuve con Polixene luego tuvimos en un local, una cosa así vacía, una mesa para que podíamos comer y escribir, algo así. Yo escribí Centinela Alerta. Luego el recibimiento muy bonito, ya porque salimos las dos. Fuimos a la misa del Carmelo o no sé qué, luego nos llevaron en autobús a mí a Santurce y a ella a Sondica. En 1932 se instituía el Domingo de Pascua de Resurrección como el Día de la Patria, el Aberri Eguna. Beran Bilbo, zan gauza bat, sekule estalez ikusi. Egun horretan hainbeste lagun batun da, zezaten da orduko egunkarez jarintzat, batu du, egizaten berrota morela lagun batu zirila, beste batzuk hiru eta hamabost, baina nahi bat beste izan, sekula esan hainbeste zenterik, holako egun baten nahi beste egunetan be batun ikusteri. Da benetan zan, posgarrezea, da hortik kanpo, zeuan ez azarretxu bat, zeuan ez eztabaida bat,
danen zan, bai juok ere, torrera, biziltasunaz da postasunaz. Da hori zan, guk hemendik ikusik egin genduna lehen gaberri egun bizon gora beri. Gero beste batuntzako, izango zan, zabalago, tantizo ez da, bilon bizizinentzako, baina gure herretiarrentzako, etorri narratzaldian, badanok atzera legitu da pozik. En 1933, el Aberri Eguna, con el lema Euskadi Europa, se celebraba en Donostia. El de 1934, en Gasteiz. Hubo aquello del desfile desde Gasteiz hasta Mendizorroza, que habrá sus kilómetro y medio o 2. Todo el paseo de la senda, que ya conocéis vosotros perfectamente, pues que ir toda la gente hacia allí y luego hacer el alarde de danzaris, que ocupaba todo el campo Mendizorroza, porque entonces había grupos de danzas a porrillo. Claro, que muchos tuvieron que venir de víspera también, ¿eh? En mi casa hubo, no en esta, en otra que viví un poco más adelante, pues estuvieron lo menos 30 o 30 y no sé cuántos, durmiendo. En el suelo, claro. Gente joven, es lógico. Recuerdo que hubo una farmacia que se prestó a atender a los que venían a pie, pues si se les había salido alguna ampolla y alguna cosa de esas. Y no sé, pues qué más de eso. Luego el mitin. En el primer nacionalismo vasco, la lengua, las costumbres y las tradiciones se consideran como parte esencial de la identidad nacional. Cuando descubrí que en el pueblo se estaba perdiendo el euskera, ya me vino la idea de que aquello se iba, verdad, a la ruina. Me conciencié de un cierto modo, porque además coincidió con que un veraneante, un estudiante bilbaíno, cuyo apellido no recuerdo ahora, me habló de nacionalismo vasco. Y claro, me habló de nacionalismo vasco y me dijo, ustedes los roncaleses no sois españoles. Claro, nos quedamos estupefactos con la salida esa. Y entonces me dediqué a comprar libros vascos. El PNV tomó al estallar la guerra partido por la República. Además de su aportación al esfuerzo bélico, creó el primer diario en euskera y una revista que ha pasado a la historia, Gudari. Peñutorretan la guaxeta, zetan ni, revista bat eta atzagoiazak. Eta hi nerekin. Bueno, don Ramon Azkuari galdetu biak utzau baimena, irekin eoteko. Eta bai hori dan hori inja dauk eta hi nerekin. Eta alan junitzen Gudarira. Gudari nionitzen, claro, bera esan direktoria, zuzendari xa. Nik etxe nun, emoten zazen argazkixak hartu, argazkitxik neuk etxagatzatena ase artikulu egiten. Negro zan dizu zelan Gernikan erori zan, eta ni umezurtz, zuzendari igez, torretan joaituak hori agerra, eta esan iztutu. Ametik aurrera, Periko Basaldua izango gire zuzendaria. Baina Jose Antonio sekretari joa da, kartonian dago. Berdin jok, joari egunero euri ireztean ian, bera anak ezkan badakanian. Eta emoixuaz artikuluak idatzitxakoak abeza erezteako zen da danak. Eta juten itzan, isa egunero kartonera Periko Basaldua ana. Da han ikutzen egan aukera edarra Jose Antonio ginotegua. Sekretario partikularra zan da. Orduan euken ebanik hartu emon handixak Jose Antonio, nahi eta guztetan jangoikua. En plena guerra civil, el 1 de octubre de 1936, se aprobaba el Estatuto de Autonomía. 6 días más tarde se formaba el primer gobierno vasco presidido por José Antonio de Aguirre y Lecube, del Partido Nacionalista Vasco. Desde entonces, el presidente del Ejecutivo Autónomo siempre ha sido miembro de este partido. Jesús María de Leizaola, Carlos Garaycoechea,
y José Antonio Ardanza. Muchos nacionalistas sufrieron cárcel tras la guerra. Fue en las prisiones donde comienza a organizarse la resistencia. De los 3 años que el caudillo de las Españas me tuvo preso en total, 1 año y medio, creo recordar, estuve en el fuerte San Cristóbal en Pamplona. Pamplona era un reducto supercarlista de toda Navarra y Pamplona de cuidado. En consecuencia, los pocos nacionalistas vascos navarros eran de un superpatriotismo increíble. Esa gente tenía montado un sistema clandestino por el cual de Francia nos pasaban cartas de familiares que los presos tenían en esto, nos pasaban medicinas, nos pasaban cosas así. Yo cogía, sobre todo eran cartas de la organización clandestina, y me las metía donde podía, y como dentro estábamos organizados, me iba donde esos señores que manejaban y les daba las cosas. Yo era en mi bolsa entraba toda la información de la organización del nacionalismo vasco. El enlace entre la organización clandestina vasca de Pamplona y el grupo vasco en prisioneros en el fuerte San Cristóbal era yo. En 1943, un grupo de jóvenes que no había hecho la guerra crea Eusko Ikasle Alkartasuna. Esatu nintzen deustola, da han aurkitu neban adiskide bat, da beti otu ginen berba eusko arazoetan, da ordu egun baten esan dut betxu. Mira, Iñaki, te voy a presentar a un tipo que está tan loco como tú. Da orduan berak presentan hoben Luis Mari Retolaza. Da han hasi ginen berba eta junde torri te berba, da etxen propaganda liburuek eta gauzak, da egin genuen Eusko Ikasle Alkartasuna. Almoz ginen jente asko, ez asko bai Beristain eta Errasti, bai Zamalloa, bai Berteano, bai Etxegoien, eta ni hautatu nuen lehendakari eta Retolaza idazkari. Honek egin du gauza bi. Lehenengo boletin bat ikasle. Eta gero, revista bat Askatasuna. Hori egin zabaldu, egin artean, da izan zen, gauza bat izan bidot. Hor egin jente guztiek, inok erokin gauza hartu emonarik gerra denporan. Ezin, gerrako umiek. Gu gerra baina harin egonek ezebe, nik 12 urtuk inaban gratzi zenien. Ez. Eta horretik polizientako izan zen oso zaila gu aukitea. Eure ketxeben, bota, besekule binok ezan pentsaten guk izango ginile resistentzien o klandestinan horrek gauzetan inoiz bez. Poco a poco van desapareciendo algunos de los líderes que habían hecho la guerra. Cuando yo participo ya en el EBB, en el BBB y EBB, fue el año 54, si no me equivoco, 54-55, entonces ya presidente del EBB, presidente del partido, lo que entonces se llamaba presidente del partido, o sea, la sustitución de Ceaurriz, era de don José Aguirre, Navarro. Don José Aguirre, que fue un histórico también en los tiempos pasados, y es el que lo sustituye en este cargo. Eso probablemente es poco conocido. La resistencia se mantuvo, con altibajos, hasta el final. A finales de 1947 nos dieron dinero, bueno, me dieron dinero
a Cipri Rementería, un buen amigo que ya murió también, y a mí dinero para ver si éramos capaces de montar nosotros ya algo que era entonces el sumum de la clandestinidad, un sitio donde pudiéramos sacar microfilm, porque el andar con muchos papeles era un verdadero lío, y claro, a los que había que entregar los papeles, pues había que darles todo condensado. Entonces nos procuraron una Leica, que era la máquina que andaban entonces los alemanes, una Leica bastante hermosa. Compramos dos focos, una mesita y alquilamos una bodega en la calle San Francisco. Nos daban 2.500 pesetas al mes para los gastos que tuviéramos. Claro, teníamos que comprábamos los rollos en diversos sitios porque no podíamos llevarlos a revelar. Y sacábamos de allí desde planos militares, recuerdo, hasta la revista Chistulari, que solíamos meter entre cosas, y después los rollos sin revelar los cogía yo y se los entregaba a Juriaguerra. Según la seña que me hiciera ya en los días convenidos, le tenía que seguir o no, y entonces le entregaba los rollos sin revelar. Yo no sé, todo aquello sé que después iba a Biarritz, a la villa que estaba allí del partido, y allí pues no lo sé lo que harían. Solo sé que una vez a finales del 47, principios del 48, pues nos mandaron una felicitación, creo que sería para hacernos la pelota, porque nos jugábamos mucho, pero era muy bonito, y estuvimos con aquello pues unos 3 años así. Luego, cuando ya hubo el pleno convencimiento de que los americanos se llamaban andanas para el caso de aquí, me dijo a Juriaguerra, bueno, ya podéis desmantelar eso porque yo no hay necesidad, esto ha sido una traición. Los nacionalistas vascos participaron en los grandes movimientos huelguísticos contra Franco de los años 40 y 50. La motivación de la huelga de 1951 en Navarra, más conocida por la Huelga de Mayo, tuvo sus orígenes en la carestía de la vida, en el racionamiento muy escaso y en la falta de alimentos básicos para la población. Todo esto produjo el estallido que realmente no se lo esperaba nadie, porque yo recuerdo que unos días antes, comentando aquí con unas cuantas personas muy adictas al régimen, pues consideraban que en Pamplona no podría suceder un hecho como el que se produjo en Barcelona, porque la huelga de mayo tuvo sus orígenes en la huelga de los tranvías de Barcelona. Por lo tanto, fue una sorpresa la reacción que tuvo la población ante aquella situación en que verdaderamente se lanzó a la calle de una manera que no esperábamos nadie, ni unos ni otros. Y poco a poco fue desarrollándose hacia un paro generalizado. No solamente las fábricas, talleres, sino incluso pues los bancos, hasta los cafés, se cerró todo, absolutamente todo. Y hubo momentos, si tenemos en cuenta la población de Pamplona en aquella época, que no pasaría de los 65.000 habitantes, que había en la calle hasta 30.000 personas. Durante 40 años, una parte del PNV vivió y creció en el destierro. Sus miembros, además de mantener viva la causa, se relacionaron con otras fuerzas exiliadas. Asko hobeto bizi ginenan. Bai, asko ze gauza gehiago genduzkanan, eta nik hemen hemen ere gauza badaude, danak. Baina hemen oain etortzen dian gauzak, han genduzkan, oain dara goi urte. Eta ondo bizi ginen, oso ondo bizi ginen. Etxian, familiakin da hola, baina gero zentro baskoan ere juten ginen asko, eta geroan daude krua asko, eta oso ondo bizi izango duiago Karakasen, nik oso rekordo ona daukat. Eta nire seme alabak ere bai, nire seme alabak ere bai. Ondo, baina ya hemen engo gea. La mayoría de los asiduos al centro vasco
somos nacionalistas. Y como nacionalistas, pues, indudablemente hay que mencionar al Partido Nacionalista Vasco. De todas maneras, también aquí, dentro del centro, pues hay otras tendencias políticas que logramos mantener en un consenso para que no haya ningún tipo de inconveniente. Pero en general, yo pienso que la mayoría estaría, si hiciéramos hoy en día un referéndum, estaríamos con el Partido Nacionalista Vasco. Y me propusieron como embajador en México. Dije yo que no, que ya se había acabado eso. Que ni hablar, ¿no? Que yo en México que ya había dejado todo y quería trabajar por mi cuenta y pues tener un poco de dinero, hacer algo en la vida, ¿no? Que no había hecho nada. Había pasado toda mi juventud entre el partido y luego con la República y cosas de esas. Entonces, efectivamente, no me nombraron. Me negué, pero siempre tuve un gran contacto porque al saber José Antonio que yo me había negado a esto, inmediatamente me dijo: vas a ser el delegado del gobierno de Euskadi, oficialmente en México. Dije: eso sí acepto. Entonces seguí teniendo mucho contacto con la embajada republicana y con todos los republicanos y con los socialistas, incluso con Indalecio Prieto. A finales de los 50 y principios de los 60, se incorporaba al Partido Nacionalista Vasco a través de Eusko Gaztedi una nueva generación. Por esa época de Eusko Gaztedi, un recuerdo que yo tengo muy grato es las entrevistas que mantuve en Iparralde con Mikel Isasi, que era entonces responsable de Eusko Gaztedi y del partido en Iparralde, y con Joseba Rezola, el que era vicepresidente de gobierno. Yo me sitúo esto en los años 65, 66. Y a mí la personalidad de Joseba Rezola me impactó enormemente. Una persona patriota, trabajador, con un interés enorme de conocer cuál era la situación en Euskadi en esos momentos, qué pensábamos los jóvenes del nacionalismo. Una persona al mismo tiempo, Joseba Rezola era afiliado a la STV, una persona con una gran inquietud de tipo social. Aquellos jóvenes realizaban acciones cada vez más audaces, como la colocación de una icurriña en la Catedral de Burgos. Cuando se fue a la Catedral de Burgos se fue pues sencillamente como un hecho, se trataba de, pues ahí en el alma, bueno, pues en la cabeza de Castilla, en Burgos, en la Catedral, pues ponerla como un hecho de propaganda más, propaganda pues para darse, como antes he dicho, tanto para darla a conocer al mundo la existencia del nacionalismo y de la lucha de la militancia nacionalista, como para incluso pues animar a la gente en Euskadi Sur o por lo menos mantener la llama esperando mejores oportunidades para poder expresarse de otra forma, ¿no? Pues incluso estando allá en Burgos, pues lo mismo, en la primera intentona, un sereno nos vio que estábamos en la punta estábamos subiéndonos para allí y nosotros pensamos, bueno, esto va a empezar a pitar, va a venir toda la policía del mundo, saltamos de allí con tal mala suerte que al saltar pues yo me rompí los calcáneos, caí sobre la esquina de la acera, el canto de la acera, y me quedé ahí redondo. Y el sereno, al ver que saltábamos y que saltábamos en su dirección, se vio de asustar y se marchó. Y entonces me cogieron a mí el hombro y me subieron al coche que teníamos en la otra punta arriba, y desde allá a San Sebastián con los pies en la ventana, ¿no? Tomando el fresco por el dolor que tenía, con los calcáneos rotos. Acciones de este tipo eran las que se hacían, ¿no? En la transición, el Partido Nacionalista Vasco renace con fuerza, manteniendo los viejos principios. Sabin Aranan, gauzik ederretakoa, eta gauzarik goregarrenetakoa da nire ustez, beak egin analizian atzera zituen ondorenak. Euskadik ez zeukala zerrekusik Espainiarekin, Espainia bat zela, Euskadi beste gauza bat zela, Espainian menpian gaudela, eta arrazoizun, behin izan ez genduna, orduan zan sartu gure herrira, Espainiko administrazioa, ordutik zeon gurien jaunda jabe
Espainiko udarostea, Espainiko administrazio guztia zen Euskadin. Eta Sabino Aranak hortik ez zuen bide honik ikusten gure helburuetara iristeko. Eta orduan behak izun proklamazio zoragarri dira Euskotaren nabarri bakarra Euskadi da. Eta honekin batea intzun nazioaren definizioa. Eta hortan, bere nazioaren definizio hortan, sartzezan oso osorik gure herria. En 1977 comenzaba una nueva etapa. Tras la Asamblea Nacional celebrada en Pamplona, el Euskadi Buru Batzar será presidido por un joven navarro, Carlos Garaycoechea. Allí en Navarra, donde no había una organización propiamente dicha, pues los nacionalistas estábamos más o menos formalmente integrados todos en una organización, en su caso en el Partido Nacionalista Vasco. Fue allá por el año 73, si no recuerdo mal, o 72, cuando Pello Irujo me pidió que entrara orgánicamente como responsable en la dirección. Yo tenía hasta entonces y entonces mismo alguna reserva porque estaba formando parte, como decía antes, del movimiento de las Icastolas, de la institución Príncipe Leviana, de la Comisión de Fomento de la Euskera, etcétera, donde cierto apartidismo era conveniente exhibir para no teñir precisamente de partidismo esos movimientos, esas instituciones. Pero, en fin, Pello Irujo me convenció y así empecé. Román Sudupe vivió los momentos más duros de su vida política al frente del Partido Nacionalista Vasco, los de la escisión. Hautatua izan nintzen 1984ko maietzaren 16an, eta 2 urte eskaz egin ninduen EBBko lehendakari bezala, eta benetan lan gogorra izan zen, zeren gogoratu behar dugu ni EBBko lehendakari bezala hautatu eta 300 geroago, hau da, maietzaren 19an, batzar nagusiak onartu zuen gure organizazioa, Nafarroan genduen organizazioa autoeskluidute gelditzen zela, eta horrekin hasi eta gero irailean berriro atera zen LTH nolabait argudio bezala hartuta bere barneko istilua, Eusko Jaurlaritza eta alderdiaren arteko istilua eta diputazioen arteko istilua, eta benetan oso momentu gogorrak izan ziren, baina azken batean lehendik zetosten gauzak ziren eta bere madurazio batetara eman zituenak, eta hori izan zen benetan gogorrak, baina gerta beharrekoak hori zalako realidadea garai haietan. Hoy parece claro que el referente obligado en la historia del Partido Nacionalista Vasco en el último cuarto de siglo es Xavier Arzallus. Dicho en resumen, nosotros veíamos que una constitución evidentemente era el marco democrático del Estado y que por lo tanto frente a la situación anterior era un avance. Sabíamos también que nuestras aspiraciones no las iba a recoger una constitución. Nuestros mayores querían que diéramos el voto afirmativo a la Constitución, porque entendían desde su experiencia en la República que por haber dicho no a la Constitución estuvieron 6 años luchando por una autonomía, mientras que los catalanes la tuvieron enseguida, que lo importante ahora coger el poder que se pudiera coger e ir reconstruyendo un pueblo que se iba a trozos, ¿no? Y en cambio nosotros no lo veíamos claro. Nosotros entendíamos que tampoco podíamos ser los primeros vascos que desde este lado pudiéramos aprobar una constitución. Y además veíamos que nuestras reivindicaciones básicas de soberanía, de autodeterminación de un pueblo, no iban a caber en ninguna constitución. Entonces sí teníamos claro que no podíamos decir que sí. El problema, por lo tanto, se planteaba cómo no aceptar la Constitución y conseguir una situación de poder autonómico. Y ahí pues hicimos un poco el listo frente a los mayores que tenían mucha más experiencia que nosotros y habían sufrido mucho, pero tiramos adelante y ganamos la partida.